quien al final de cuentas empujó, impulsó, apoyó esta llegada y que no informó también, como les decía, de miles de personas. Sobre todo porque al siguiente día de la llegada, las personas, estos jóvenes, en su mayoría, empezaron a regresar a su país. Hagan de cuenta que tomaron nota así, regresaron otra vez a tocarla a la frontera de su país y a regresarse bajo el argumento, decían la mayoría de los entrevistados, porque además fue noticia internacional. No hay país en el mundo donde esta noticia no haya sido, digamos, casi de nota principal. Y el argumento era que pues no había comida, que le cerraron las puertas en este pequeño pueblo, pues decía yo, de 85,000 personas, gente preocupada, asustada, pues empezó a cerrar puertas, no hubo la capacidad de los grupos de ayuda internacional que están ahí ubicados de poder, auxiliar a algunos, pero no a la inmensa, no, obviamente a la inmensa mayoría quedaron fuera de esto, retomando aquí con toda la energía como siempre, pero justamente hablando de temas que no siempre tienen esa, digamos, la connotación tan positiva como uno querría, pero que creo que son de interés y pues, si me permites, me arranco. Adelante. Sí, fíjate que yo quiero hablar de un tema que seguramente escucharon por ahí porque ha sido una nota a nivel internacional y pues no podía no retomarla, que es esta llegada masiva se calcula entre 50 y 60,000, sobre todo jóvenes marroquíes que llegaron a Ceuta, que es territorio de España, pero anclado en África. Es un territorio que, bueno, pues pertenece todavía a España, digo, vamos a ver qué ocurre a lo largo de los siguientes siglos, no lo vamos a ver, creo, pero es una historia muy interesante, sumamente compleja, la cual no vamos a hacer alusión en este momento, pero es este territorio español con toda la, digamos, la connotación española de lo jurídico, la presencia de la población, de la legalidad, del tránsito que implica en términos de Europa, pero anclado en África. Entonces, cuando oyeron o si es que ya escucharon esto de que están invadiendo España, bueno, están entrando a un territorio efectivamente español, pero en la parte de África, o sea que no han cruzado estos entre 50 y 60,000, mayoría jóvenes que de un día al otro entraron a este territorio Ceuta. Fíjate que ahí viene lo interesante, porque bueno, cómo lo presentó la prensa fue lo típico de los procesos migratorios, aunque esto tiene sus jiribillas y las vamos a tratar de desglosar un poco. Y es justo, invasión, aluvión, la idea de llegada masiva, hordas de personas que arribaron. Y bueno, por un lado, sí hay todo un componente humanitario que hay que rescatar, una respuesta que, digo, no fue la esperada en el sentido masivo, porque muchas de estas miles de personas se quedaron sin alimento y sin poder hacer ni siquiera las cosas más básicas, un día, 2 días que han estado en esa presencia, en ese territorio español. Pero justamente pues causó una conmoción tremenda porque la llegada de este número de personas que he señalado a un territorio donde viven 85,000 personas aproximadamente, pues realmente conmocionó a vamos a decir, esta pequeña ciudad española, pero sobre todo porque no se esperaba. Se presume que los servicios de inteligencia, tanto españoles como también la relación que hay con el reinado de Marruecos, hubiera permitido, como lo ha hecho en otras ocasiones, tener cierta información para que la respuesta de parte del gobierno español se hubiera dado de una manera efectiva y digamos, con cierta anterioridad, pero no ocurrió así. Entonces, aquí entra también la parte política, porque ¿cómo es posible que una autoridad no se hubiera dado cuenta de que iban a empezar a llegar un número así de significativo de personas? E insisto, y voy a señalar el dato porque lo quiero desglosar también, el hecho de que en su inmensa mayoría, pero inmensa es el 95% o más, eran jóvenes digamos, de un cierto perfil que ni siquiera se esperaría que tendrían una condición tan humilde, aunque en un número tan elevado, pues ahí la distinción entre quién es el más necesitado o no de ayuda, pues entraría a un umbral de lo jurídico que tarda muchísimo tiempo, Marta Olivia, y creo que eso es parte de lo que también vuelve muy complejo este proceso. ¿Por qué? Porque España hace muy poco
tuvo un proceso de regularización migratoria en la cual más de 1 millón de personas se inscribieron, todavía no es, todo ese proceso no ha terminado, se inscribieron para lograr una regularización en ese país. Entonces, esto ha sido muy criticado por la derecha porque el gobierno de izquierda en España fue quien avanzó con esta normatividad para permitir que las personas que ya tienen cierto tiempo en España, que viven ahí, trabajan, tienen documentos de algún tipo o que no han logrado avanzar en sus trámites jurídicos para estar de manera totalmente, digamos, legalizada en el país, pues puedan concluirlo y eventualmente, pues su proceso de integración no solamente les permita ser exitosos en términos económicos, educativos, sino también eventualmente lograr la ciudadanía. Esto no es automático, pero lo señalo porque esta es una de las razones que más se ha citado estos días para decir que todo es culpa de Pedro Sánchez, el presidente de España, porque como hizo esta regularización, entonces eso tuvo consecuencias en lo que llamamos efecto llamada. Esto es falso, Marta Olivia, porque otra vez distingo, no quiere decir que en un grupo tan numeroso no haya quien, vaya, lo asocie que hubo una regularización en España y entonces mañana que yo llegue me la van a dar también a mí. Es probable, nunca, no quiere decir que no, pero no es la información que tendría una relación directa, porque lo que estamos viendo en el perfil de esta llegada no corresponde a lo que se ha visto en otros procesos en los cuales también, y nosotros ya lo hemos vivido, Marta Olivia, un número muy importante de personas se reúnen y deciden caminar juntas. Nosotros lo vivimos en México, en la parte de las caravanas migrantes, por ahí del 2018 y entrado el 2019, y que el número máximo de personas que se llegó a contabilizar fue entre 20 y 21,000 personas caminando por el país. Entonces, simplemente para que tengan la dimensión de lo que estamos hablando, y aunque no es digamos, la única experiencia, también otra, para el caso de Europa, otra situación que fue muy crítica fue Siria 2014, en la que 1 millón de personas llegaron, sobre todo a Alemania, donde el gobierno alemán en ese momento abrió las fronteras y decidió darle refugio a personas que venían de Siria, justo en el contexto de la guerra en ese país. También, y que no se nos olvide, la situación de Hungría, de Ucrania, discúlpenme, que tiene que ver con justamente el inicio de la guerra en ese país, que de inmediato pues fue un desplazamiento de personas que por razones humanitarias recibieron un apoyo realmente muy rápido y muy oportuno, como debería de ser en general el apoyo humanitario en estas situaciones. Entonces, en Europa sí hay experiencias de recibir numerosos grupos, pero nunca se había dado una situación como esta, que repito, fue de un día para el otro una llegada masiva y además de un cierto perfil y de jóvenes. Ahora retomo lo de jóvenes, porque muchos de ellos venían incluso, bueno, con ropa o deportiva o de plano cero preparación, cuando una persona, vaya, que no es que una persona tenga una máxima preparación, pero bueno, sí trae una mochila, algunas cosas, incluso sus documentos, y muchos de estos jóvenes entraron a territorio español incluso sin camiseta, en miles que iban caminando y que se iban viendo las imágenes, y por tanto, bueno, son las imágenes también que se viralizaron, y hay que ser muy prudentes con esto, porque en un grupo tan numeroso, pues obviamente hay quienes son altamente necesitados de refugio, de un auxilio humanitario a nivel internacional. Pero en este caso, bueno, pues en ese número tan elevado resaltan estas imágenes. Bueno, ¿qué más decir a propósito de esta situación? No solamente que llegaron y pues la gente se asustó mucho, estaban en medio de una fiesta nacional muy importante que se celebran en España, y bueno, obviamente en este territorio español con más razón, porque pues rememora la lucha contra justamente la salida o haber sacado a los árabes de territorio español, y entonces, por tanto, pues una especie, vamos a decir, de autonomía y de independencia que no es menor, el hecho de que se haya dado en esa fecha la llegada de estas miles de personas. Y lo he señalado así como insistentemente porque también parte de la lectura crítica al gobierno español es que
Este es el efecto llamada, que no reaccionaron a tiempo, que no sabían cómo actuar, que no tenían la información para haber previsto todo lo que estaba pasando. Pero por el otro lado, y ahí es la parte, la jiribilla, si tú quieres, pues fue muy impresionante la respuesta que hubo inmediatamente en redes sociales. Bueno, pues hay, ahora sí que de un personaje que nosotros conocemos muy bien, Donald Trump, diciendo de inmediato, Marta Olivia, que bueno, pues que cualquier cosa que necesitara el Reino de Marruecos, España iba a apoyar y que estaba del lado de casi casi de la justicia, ¿no? Pero mandando un mensaje que se interpretó por muchos de una manera sumamente inoportuna, porque en medio de una crisis que no sabes estos jóvenes qué quieren, si en su momento pedirían o no refugio, si estarían condicionándose, digamos, para una situación de entrar en todo un trámite que es sumamente largo, que es esto del refugio, bueno, pues no correspondería un mensaje como de que van a tener nuestro auxilio de parte del gobierno estadounidense, que por cierto, tiene cerradas las puertas para el refugio en su país, salvo para los sudafricanos blancos. Sí lo ha estipulado Donald Trump estos últimos, voy a decir meses, pero ya va corriendo casi los 2 años, ¿no? Y desde el gobierno actual de ese país. Pero entonces ahí empieza la parte donde se ha interpretado de una manera pues muy potente el hecho de que al final no es esto una digamos, llegada de migración totalmente orgánica, sino que hay más cosas ahí. Insisto, no quiere decir que no haya gente que tenga una necesidad especial de auxilio, pero también hay un manejo muy complicado de entender, por lo menos a bote pronto, de parte de quién al final de cuentas empujó, impulsó, apoyó esta llegada y que no informó también, como les decía, de miles de personas. Sobre todo porque al siguiente día de la llegada, las personas, estos jóvenes, en su mayoría, empezaron a regresar a su país. Hagan de cuenta que tomaron nota así, regresaron otra vez a tocarla a la frontera de su país y a regresarse bajo el argumento, decían la mayoría de los entrevistados, porque además fue noticia internacional. No hay país en el mundo donde esta noticia no haya sido, digamos, casi de nota principal. Y el argumento era que pues no había comida, que le cerraron las puertas en este pequeño pueblo, pues decía yo, de 85,000 personas, gente preocupada, asustada, pues empezó a cerrar puertas, no hubo la capacidad de los grupos de ayuda internacional que están ahí ubicados de poder, auxiliar a algunos, pero no a la inmensa, no, obviamente a la inmensa mayoría quedaron fuera de esto, entonces no comieron, no tenían cómo, dónde dormir, dónde pasar la noche, lo que sea, las primeras necesidades básicas, y entonces decidieron regresar. Pero regresar en un porcentaje casi del 90% de los que habían llegado, lo que quiere decir que sí quedó gente en territorio español, pero esto es algo insólito, nunca antes visto de una manera así. Entonces, ahí es donde el manejo de quién pudo haber empujado, por lo menos metido alguna acción ahí para hacer una situación de crisis para el gobierno español, pues es parte de las hipótesis más fuertes. Y yo lo digo como hipótesis para no digamos, aventurarme no, es que clarísimo, Estados Unidos y el gobierno de Marruecos, que está aliado al gobierno estadounidense, por cierto, ¿no? Y que tiene también un proyecto del Gran Marruecos, que justamente busca recuperar estos territorios que históricamente desde hace 800 años no son no son africanos, sino que son territorio español fuera de España, pero que lo que vuelve interesante esto es que, bueno, pues al final de cuentas, este retorno sí mostró un padrón, por lo menos de lo que hemos visto, muy distinto a la de otras llegadas, ¿no? Mencionaba lo de Siria. No, bueno, pues obviamente ese millón de sirios finalmente se integraron a la vida alemana, algunos se habrán ido de Alemania, pero sí fue la vía de entrar a Europa en su momento. Y bueno, fue muy criticado el gobierno español, incluso hubo gobiernos como el de Italia que inmediatamente dijeron, no, bueno, vamos a cerrarle la opción ustedes saben que en Europa hay este tránsito del espacio Schengen que permite que todos los europeos transiten entre sí, los que pertenecen a esa Unión Europea, y bueno, Italia inmediatamente dijo, no, bueno, vamos a cerrarles la posibilidad a los españoles de transitar, de ser parte del territorio Schengen, cosa
que de inmediato respondió también Pedro Sánchez diciendo, a ver, una cosa es la solidaridad y esa puede estar condicionada al deseo de cada gobierno, de cada persona, pero las leyes no permiten que se salga de manera unilateral o se quite a un país de manera unilateral de este territorio Schengen. Entonces, empezó ahí una disputa, pero que deja grietas, ¿eh? Ojo con eso, porque al final de cuentas, pues digamos, no había pasado ni 24 horas de esta situación, pero la jugada, vamos a decir, al final no salió tan mal. De hecho, salió bastante bien para el gobierno de Pedro Sánchez, porque logró, dado este escenario del retorno masivo, pero también la Guardia Civil de Española, el control que lograron tener en ese territorio, vaya, una serie de elementos que él mismo se presentó fue a este territorio. Bueno, se solucionó el problema, por lo menos en este momento tan aparatoso, vamos a decirlo, porque esto no se ha solucionado, por supuesto que no, y además es una llamada de atención sumamente grave, pero por lo menos lo que sí se vio es que si es que había una jugada política intencionada, sí claramente quedó, pues, digamos, disminuida y con mucho beneficio político, porque sobre todo empezó a llegar a algunos grupos de la derecha más ruda de española a tratar de rescatar a su tierra española, echando un montón, y fueron repelidos por la misma población de Ceuta, que dijo, bueno, no, aquí se están queriendo meter y queriendo ya realmente escalar este tema hacia otro escenario. Le vieron luego la parte digamos, de moverlo en términos de izquierdas, derechas, gobierno ante oposición, y no se permitió. La misma población echó a esos porque es un lugar muy pequeñito, los echaron, y eso tuvo también un significado político muy interesante, que yo se los digo, y esto es como que para abrir boca, porque no queda aquí, esto va a avanzar, vamos a ver cómo se mueve, no es algo que ya se regresaron y se acabó el asunto, así lo está manejando el gobierno español, pero eso no va a ocurrir así, sobre todo porque sí se abrió una vía en la cual ya hay algunas personas que esperarán refugio, pero también otras que probablemente podrían considerar que podrían intentarlo de nuevo, que quién tiene el apoyo, toda esta cuestión de geopolítica que mencioné, que es solamente un llamado de atención, Marta Olivia, para decir que Estados Unidos, vamos a incluir también a Israel porque está metido en esto y porque también dieron claras señales de eso, pues están queriendo meterle presión al gobierno de Pedro Sánchez en España. Lo fortalecieron en esta lógica inicial, pero no quiere decir que no va a estar presente ya también, hijo, lamento decirlo, pero el uso de la migración como un elemento político muy directo, ¿no? Sí, y sobre todo esto hay que señalarlo también, Leti, que están reportando desde ayer en el día que ha subido a más de 70 la cifra de muertos de migrantes recuperados, que es parte de esta crisis también, que han sido recuperados ahí por parte de la Guardia Civil Española. Es brutal porque obviamente, y además, esa es la parte que a mí se me hace muy trágica, insisto en lo que es muy jóvenes, la inmensa mayoría, Marta Olivia. Entonces, puede haber una parte de ignorancia, de ilusión, de ir con la bola, de que me dijeron y yo me creo todas, y explícitamente sé que a lo que voy, pero la verdad es que creo que mucha gente puede haber actuado de buena fe, de decir, me voy ahí al relajo, y estas son consecuencias muy graves. Ojo, Marta Olivia, nada más déjame cerrarlo con esto, porque en nuestro país hay experiencias, ahora se está formando una cuarta caravana en este año, que no ha avanzado y no ha crecido en Tapachula, porque la situación en Tapachula es sumamente delicada, y ahora anuncian un intento pues, de caminar juntos, ¿no? Como caravana, y que aunque no ha prosperado ya las últimas veces, bueno, se pretende que pueda funcionar como una vía para moverse desde Tapachula. El problema, y aprovechemos para decirlo, Marta Olivia, es que las personas que buscan caminar antes
la intención era llegar a la frontera norte de nuestro país, cruzar Estados Unidos y eventualmente pues hacer su vida en esa economía mucho más vigorosa que la nuestra, por supuesto. Hoy no es opción eso. Ha caído un 90% el flujo migratorio por esa razón, digo, de intentar llegar a Estados Unidos, y por tanto, si hay una intención de caminar en caravana, en el caso de México, implicaría, digamos, pues integrarse a México, a la economía de México, lo cual es ha sido una opción, pero en una situación en la cual ojalá la gente sepa muy bien que la economía mexicana, vaya, también es precaria, ¿no? Porque compiten en ese mercado precario. Entonces, que lo hagan con una información completa, y la otra es que creen que le van a obtener documentos de refugio cuando esa es una condición digamos, de reconocimiento jurídico, no es una visa. Entonces, vaya, no, aquí no me extiendo, es todo un tema, pero no quería dejar de mencionarlo, porque también, si no hay suficiente información para quien tiene derecho a moverse, a veces toma decisiones que, como en esto que vimos, digo, ya me traslado otra vez a la parte del caso español, pues tiene consecuencias muy, muy trágicas para quien pues le llega a tocar una situación lamentable, Marta Olivia. Así es, seguiremos hablando durante la semana de estos temas. Gracias, Leti Calderón Chelius, por tu colaboración de este día. Gracias a ti y que empiece muy bien la semana para todos y bienvenidos de nuevo.